En este caso vamos a hablar sobre choque cardiogénico inducido por sepsis, una revisión del 2025 y pues presentada por John Quintana, médico internista. Pues primero vamos a hablar sobre unas abreviaturas, lo que es la SVR, que es la resistencia vascular sistémica. Cuando hablemos de CO es gasto cardíaco, LV ventrículo izquierdo y adicionalmente el S es el CS, que es choque cardiogénico. Existen 5 patrones de choque y 5 relaciones entre lo que es el choque cardiogénico y la sepsis. Lo primero es el patrón 1, que es lo que es conocido como el choque séptico o choque vasocompléjico puro. Se caracteriza por tener unas resistencias vasculares sistémicas disminuidas, lo que nos habla de una vasodilatación severa. Por otro lado está el volumen intravascular, que puede estar disminuido, pero es relativamente porque esto es secundario a una vasodilatación. Adicionalmente, como vamos a encontrar que se encuentra una vasodilatación a nivel sistémico, ¿sí? Vamos a observar que el corazón lo que va a interpretar es que necesita aumentar esta frecuencia cardíaca, aumentar este volumen sistólico, y por ende vamos a encontrar un aumento del gasto cardíaco. Entonces eso es lo que conocemos nosotros como el choque séptico, o es el patrón 1, que es lo más frecuente. En ese orden de ideas vamos a encontrar que, en resumen, es disminución de la resistencia vascular sistémica, disminución del volumen intravascular efectivo y aumento del gasto cardíaco. No hay disfunción cardíaca evidente, si una de son las principales cuestiones a tener presente. Por otro lado, nosotros podemos tener el choque cardiogénico inducido por sepsis, que en este caso lo vamos a conocer como SICS, ¿sí? Aparece una disfunción cardíaca nueva. En este caso sí vamos a encontrar el gasto cardíaco disminuido y aumento de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, en resumen de ideas, vamos a ver que en la primera fase inicial del choque séptico, que va a inducir disfunción cardíaca, inicialmente cuando no hay disfunción cardíaca hay una vasodilatación sistémica. Pero cuando encontramos que ya hay afectación del corazón, el gasto cardíaco se puede encontrar disminuido, y eso es lo que conocemos como cardiomiopatía séptica. Está disminuido ya el gasto cardíaco, están aumentadas las presiones del llenado del ventrículo izquierdo, y eso lo podemos observar con la relación EE', que es lo que vamos a hablar ahora posteriormente. Compensatoriamente hay un aumento de la resistencia vascular sistémica, y por eso nosotros vamos a encontrar que hay pacientes propiamente que tienen un choque cardiogénico inducido por sepsis, y estos pacientes van a tener un aumento de la resistencia vascular sistémica, contrario a lo que conocemos frecuentemente. La diferencia es que hay afectación propiamente del corazón, del miocardio, y por eso se da este tipo. Por otro lado, vamos a tener el patrón tipo 3, que es un paciente similar al patrón 2, pero con empeoramiento de una disfunción cardíaca preexistente. Es decir, aquí el paciente tenía, por ejemplo, un antecedente de una falla cardíaca, un infarto agudo de miocardio, entre otros, en donde también va a tener disminución del gasto cardíaco, va a tener aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y va a tener un aumento de la resistencia vascular sistémica. Hasta ahí vamos a tener estas cosas presentes. El choque cardiogénico con sepsis superpuesta, ¿sí? Que es propiamente el paciente que ya tiene un choque cardiogénico de base, es decir, un paciente con un infarto agudo de miocardio, una falla cardíaca. Es un paciente que, adicional a eso, presenta un componente séptico y se le va a generar una vasoplegia séptica, es decir, una disminución de la resistencia vascular sistémica, disminución del volumen circulante efectivo y un aumento del gasto cardíaco, que es similar a este paciente que teníamos en el patrón 1, pero el patrón 1 era un paciente séptico propiamente. En este último caso que hemos mencionado, es un paciente que tiene una disfunción contráctil previa y adicionalmente se le asocia una vasodilatación séptica. El choque cardiogénico puro, que es el otro, es un paciente precisamente que tiene una disminución del gasto cardíaco y un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y un aumento de la resistencia vascular sistémica. Pero ¿por qué se da este aumento de la resistencia vascular sistémica? Porque si nosotros tenemos un paciente con un corazón dañado, en este caso, que es un paciente que tiene un choque cardiogénico propiamente, lo que va a hacer es que va a disfuncionar este corazón, el ventrículo izquierdo no va a inyectar sangre adecuadamente, esta sangre se va a devolver del ventrículo izquierdo al nivel pulmonar y posteriormente a cavidades derechas, cavidades izquierdas, y va a aumentar estas resistencias vasculares sistémicas porque toda la sangre se devuelve y genera un aumento de la tensión de esas paredes. Esa es la explicación por qué el choque cardiogénico tiene una disminución del gasto cardíaco, porque está disfuncional el corazón, pero además de eso va a tener un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Por el contrario, el paciente que presenta una vasoplegia tiene
los vasos dilatados y el corazón, en interpretar que los vasos están dilatados, capta un volumen circulante efectivo disminuido y por eso aumenta la contractilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y hay un estado hiperdinámico. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de esto? Inicialmente vamos a encontrar que el manejo inicial del choque séptico es reponer fluidos y además de eso iniciar manejo con norepinefrina. Hay que tener en cuenta varios datos de la norepinefrina. Primero, la dosis es de 0.05 a 0.1 microgramos por kilogramo minuto inicialmente. Vamos a observar que este es un medicamento que se usa de primera línea, ¿sí? El mecanismo de acción es que actúa sobre receptores alfa 1, sobre receptores beta 1, por ende genera vasoconstricción arterial por su efecto alfa 1 y un aumento de la contractilidad, un inotropismo aumentado por actuar sobre receptores beta 1. Genera isquemia periférica, por ende tenemos que evaluarle las extremidades a los pacientes, extremidades superiores, extremidades inferiores, arritmias a los pacientes por su efecto beta y la hipertensión si se sobredosifica, por eso es importante controlar eso. Tener en cuenta que la meta es tener esos pacientes con presiones arteriales medias mayores de 65. Recordemos que el valor normal, lo ideal es que la media sea mayor a entre 70 y 100 aproximadamente entre gran mayoría de pacientes, especialmente críticamente enfermos, pero con una presión arterial media mayor de 65 se garantiza una adecuada perfusión de órganos y por eso podemos nosotros observar que esos pacientes van a tener una mejor sobrevida y una una mejor perfusión a nivel de los órganos. Ya teniendo en cuenta este manejo inicial del paciente con choque séptico, que es resucitación, vasoactivos, hablando desde lo hemodinámico, porque recordemos que es muy importante en estos pacientes administrar antibióticos, cultivarlo tempranamente, entre otras cosas. Aquí estamos hablando de lo hemodinámico, necesitamos resucitarlo de una adecuada manera. Entonces ya vimos el manejo inicial. Ahora, ¿cómo monitorizo eso? Hay que evaluar la hipoperfusión en estos pacientes. Primero, entonces, clínicamente nosotros lo evaluamos con niveles de ácido láctico inicialmente cuando tenemos niveles mayores de 2 milimol por litro. Es un punto de corte que nos está hablando de hipoperfusión. Entonces, enseñanza: lactato mayor de 2 milimol por litro. Ya nos está hablando de que este paciente está hipoperfundido y lo que buscamos como meta es un lactato menor a 2 en estos pacientes. Por otro lado, podemos evaluarlo el daño a órganos blancos, riñón, sistema nervioso central y piel. A nivel renal, lo que evaluamos es la oliguria. Si un paciente tiene una diuresis menor de 0.5, es un paciente que ya se está quedando en orina, está afectando el riñón desde lo clínico y tenemos que mejorar la resucitación de estos pacientes. A nivel del sistema nervioso central, si el paciente se encuentra con alteración del estado de conciencia, periodos de agitación, depresión del sistema nervioso central, entre otros, es un paciente que ya se encuentra con hipoperfusión cerebral. Y a nivel de piel, que tenga un llenado capilar de más de 3 segundos o que tenga una hipoperfusión distal, es un paciente que realmente está choqueado y por ende la reanimación se debe realizar monitorizando lo clínico, lo paraclínico y lo hemodinámico. ¿Listo? Respecto a la evaluación ecocardiográfica, es importante tener 3 cosas que me llaman la atención de este artículo. Es primero evaluar el gasto cardíaco, evaluar las presiones de llenado y evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Puntos de corte a tener presente: si tenemos un gasto cardíaco bajo, esto como lo estimamos con el BTI del ventrículo izquierdo, que es la velocidad integral tiempo. Listo, tener presente que esto es a nivel ecocardiográfico, nos habla de la función sistólica del ventrículo izquierdo y tener en cuenta que el punto de corte del gasto cardíaco o el índice cardíaco en este caso, que es lo mismo que el gasto cardíaco por superficie corporal, ideal es que sea mayor a 2.2. Si se encuentra menor a 2.2 ya nos dice que este paciente tiene una afectación cardíaca y esto nos habla de una disfunción cardíaca y por ende pues este paciente muy probablemente tenga un choque cardiogénico. Las presiones de llenado del ventrículo izquierdo las evaluamos con la relación EE'. Si está mayor a 14 nos habla de congestión y la función sistólica del ventrículo izquierdo, si está menor a 17 milímetros o 1.7 centímetros, nos habla de disfunción del ventrículo derecho.
Entonces, en resumen, ponerle líquidos al paciente, iniciar norepinefrina de 0.05 a 0.1 microgramos kilogramo minuto, la inicial, buscando medidas mayores de 65, evaluar clínicamente al paciente a nivel del sistema nervioso central, a nivel urinario, a nivel de la piel, y tener en cuenta que a nivel paraclínico inicialmente los niveles de lactato, pero también unos gases arteriales muy importante. A nivel ecocardiográfico evaluamos la función del ventrículo izquierdo, la relación EE' si es mayor a 14 y la función del ventrículo derecho si está mayor a 17 no es normal, menor a 17 milímetros es anormal y ya nos habla de disfunción y compromiso de estas cavidades. Por otro lado, si nosotros tenemos un choque cardiogénico, una de las medidas es realizar un cateterismo de arteria pulmonar para monitorizar hemodinámicamente al paciente. Pero ¿qué es lo que hay que tener presente? Que para evaluar la función del ventrículo izquierdo, pues primero tenemos que evaluar la PAPI y que es la permeabilidad vascular pulmonar y la presión en cuña de la arteria pulmonar. Si la permeabilidad de la arteria pulmonar es menor a 1, nos indica que hay disfunción derecha, ¿sí? Si la presión en cuña de la arteria pulmonar es mayor a 15, nos indica que probablemente hay una congestión izquierda que nos está afectando este ventrículo derecho y estas cavidades derechas. También hay que medir lo que es la presión de la aurícula derecha mayor a 15 se encuentra aumentada. El índice cardíaco, si es menor a 2.2, nos está hablando que muy probablemente haya disfunción cardíaca, y también hay que evaluar como tal lo que es el gasto cardíaco, pues como ya lo habíamos mencionado previamente. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos una disfunción ventricular derecha, una disfunción ventricular izquierda, cuando se encuentra la presión en cuña menor a 15 y la PAPI, que es la presión de permeabilidad, la integral de permeabilidad pulmonar menor a 1, ya nos está hablando que hay compromiso del ventrículo derecho. Si esta PAPI se encuentra mayor a 1, pero hay un aumento de la presión capilar pulmonar mayor a 15, nos habla que hay disfunción izquierda principalmente, y tener presente que si hay disfunción ventricular es porque se encuentra la presión en cuña aumentada, que nos habla de disfunción izquierda, y la PAPI menor a 1, que nos habla de disfunción derecha. ¿Listo? Entonces, el manejo, como lo vamos a evaluar principalmente y como ya se había mencionado previamente, es iniciar norepinefrina, ¿sí? Iniciar los fluidos, eso inicialmente buscar medidas mayores a 65, pero si el paciente tiene una cardiomiopatía séptica, entonces podemos ya considerar inotrópicos. ¿Qué inotrópicos es el ideal iniciar? Es la dobutamina. Dosis de la dobutamina de 2 a 20 microgramos por kilogramo minuto, ¿sí? Dobutamina de 2 a 20 microgramos por kilogramo minuto. ¿Listo? Es un agonista beta 1, igual que la norepinefrina, por ende aumenta la contractilidad. La diferencia es que la norepinefrina actúa sobre receptores alfa 1 y beta 1, pero la dobutamina sobre todo receptores beta 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué efectos adversos podemos tener con la dobutamina? Taquicardia, hipotensión y arritmias, y eso hay que evaluarlo en los pacientes. Luego vamos a encontrar que hay que evaluar la respuesta de esos pacientes si le iniciamos la inotropía y si persiste con mala perfusión pese al uso de vasopresores inotrópicos. Ahí es cuando ya podríamos considerar el catéter de arteria pulmonar si persiste con la disfunción. Y al evaluar hemodinámicamente a estos pacientes, evaluamos el índice cardíaco, evaluamos la presión de la aurícula derecha, podemos evaluar si hay disfunción biventricular, que es más que todo compromiso tanto de la presión en cuña de la arteria pulmonar como la PAPI disminuida. Si hay una disfunción izquierda, se encuentra la presión en cuña aumentada, pero la PAPI se encuentra normal, y vamos a encontrar que cuando hay disfunción derecha predominantemente la PAPI se encuentra disminuida, pero la presión en cuña pulmonar se encuentra menor a 15. Eso por ese lado. Si el paciente no responde inicialmente, podemos realizar el manejo con dispositivos de asistencia ventricular izquierda, dispositivos de asistencia ventricular derecha. Podríamos usar el ECMO venoarterial, que es oxigenación extracorpórea con soporte circulatorio, o el ECMO venopulmonar, que es este que observamos. También lo podríamos usar, que es menos común, pero se usa para hipoxia severa. Entonces, en resumen, vamos a encontrar respecto a los valores normales
que también es importante tenerlo presente y lo quiero hablar en esta diapositiva, es los valores normales de lo que ya le habíamos hablado previamente. El índice cardíaco normal es de 2.5 a 4. ¿Listo? Entonces, si se encuentra menor a 2.2, que es el criterio diagnóstico para choque cardiogénico asociado a hipotensión, ya hablamos de un índice cardíaco criterio para diagnosticar choque cardiogénico, pero cuando es menor de 2.5, recordemos que esto ya se encuentra como bajo. El gasto cardíaco normal, ¿sí?, es de 2 a 8 litros por minuto. ¿Listo? El SVR, que es la resistencia vascular sistémica, es de 800 a 1200 dinas, eso es importante tener las medidas, por segundo por centímetro a la menos 5. ¿Listo? La presión en cuña de la arteria pulmonar, lo normal es de 6 a 12. Recordemos que cuando es un punto de corte mayor de 15, esta nos está hablando que hay una disfunción izquierda principalmente. La PAPI, que ya la habíamos hablado previamente, lo normal es que sea mayor a 1.5, pero recordemos que para el algoritmo de este artículo, cuando se encuentra menor a 1 está alterada y menor a 1 está alterada, que nos habla de disfunción derecha predominantemente, y mayor a 1 es normal. Por otro lado, ya habíamos hablado de otro concepto que es el TAPSE, que nos evalúa la función sistólica del ventrículo derecho. Cuando este es mayor a 17 milímetros es normal, menor a 17 milímetros es anormal. La relación E', ¿sí?, que nos habla de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, si es mayor a 14 nos habla de que hay congestión como tal. La presión arterial media del punto de corte es mayor a 65 milímetros cuando hablamos de reanimación y especialmente en sepsis, y el lactato lo normal es que sea menor a 2. ¿Listo? Estos son puntos de corte a tener presente. Con todo eso nosotros podemos monitorizar clínica y ecocardiográficamente al paciente. ¿Qué vamos a tener presente en los datos clave para llevar a casa? Que la sepsis típicamente genera un estado vasopléjico y un estado hiperdinamico. Vasoplegia definido como una disminución de la resistencia vascular sistémica, un estado hiperdinamico como definido como un aumento del índice cardíaco, un aumento del gasto cardíaco, que también puede producir una disfunción miocárdica reversible, que en este caso ya tenemos el índice cardíaco disminuido con aumento de resistencia vasculares sistémicas, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades cardíacas previas. Esto podría ya hablar de un choque cardiogénico inducido por sepsis. Por otro lado, existen importantes datos a tener presente para llegar a un adecuado diagnóstico. Primero, lo que tenemos en la clínica, lo que tenemos los paraclínicos, ya lo ecocardiográfico, ¿sí?, y también tenemos lo hemodinámico. Entonces, en resumen, a nivel clínico, ¿qué vamos a tener? Que esos pacientes tengan un buen estado de conciencia, ¿sí?, tengan una buena diuresis, definido como mayor a 0.5 cc por kilo hora, y tengan la piel con una buena perfusión, un llenado capilar menor de 3 segundos, que no tengan las extremidades frías y que no las tengan pálidas. Recordemos que con la piel tenemos que monitorizarla, o las extremidades, especialmente en pacientes con uso de vasoactivos. Por otro lado, a nivel paraclínico, para el artículo precisamente, cuando tenemos niveles de lactato menor a 2 es normal y mayor a 2 nos habla de hipoperfusión en este caso. A nivel ecocardiográfico ya hablamos principalmente de lo que es el BTI, que es una velocidad integral tiempo que nos evalúa la función sistólica del ventrículo izquierdo para hacer una ecocardiografía rápida, o pacientes que tengan una FEI mayor al 50% es lo ideal. Tener presente que a nivel ecocardiográfico también podemos evaluar las presiones de llenado. Cuando es mayor a 14 nos habla de congestión, que es la relación EE', y tener presente que a nivel ecocardiográfico también podemos evaluar el TAPSE, que nos habla propiamente de la función sistólica del ventrículo izquierdo, que lo normal es que sea mayor a 17. A nivel hemodinámico evaluamos lo que es el gasto cardíaco, lo que es el índice cardíaco, la presión en cuña de la arteria pulmonar, lo que es la PAPI, ¿sí?, que es el índice de permeabilidad a nivel pulmonar. Cuando un gasto cardíaco se encuentra entre 4 y 8 litros por minuto es normal, un índice cardíaco mayor a 2.5 es lo normal, y tener presente que la presión en cuña se encuentra aumentada cuando es mayor de 15, cuando es menor de 15 está disminuida, que es lo que buscamos. La PAPI lo normal es que sea mayor a 1, si está menor a 1 es anormal y nos habla propiamente de disfunción ventricular derecha. Cuando está alterada presión
la presión en cuñalatoria pulmonar nos habla principalmente de función izquierda y el índice cardíaco nos habla como tal de una función cardíaca disminuida. A nivel hemodinámico ya, resucitar a los pacientes con líquidos, monitorizarlos y ponerle vasoactivos e inotrópicos temprano. La referencia nos la da este artículo que es el choque cardiogénico inducido por sepsis. Para más datos como este, síguenos, dale like y comparte.